Gloria a Dios. Aleluya. Números capítulo 11. En los últimos tiempos ha sido muy sonado, ¿verdad? El tema de que muchos países latinos, incluyendo a México, principalmente México, de que ya no somos colonia de ningún país europeo, de Estados Unidos, obvio que tampoco. Y el tema en sí, ¿verdad? El tema de la colonización, de que si fuimos invadidos, invasión o conquista, tiene su origen, ¿verdad? En ese asunto de que algunos países de Europa, principalmente España y los Estados Unidos, de alguna manera, ¿verdad?, han querido seguir ejerciendo cierto dominio sobre los países latinoamericanos y entonces se habla, ¿verdad?, de ese dominio, se habla, ¿verdad?, de esto. De hecho, ha habido una guerra cultural entre México y España en los últimos, desde los últimos 2 años del gobierno de López Obrador, ¿verdad? De hecho, López Obrador mandó una carta al rey de España hace unos 3 años atrás, donde pues le pedía ¿verdad?, que pidieran disculpas por la conquista, porque realmente no fue una conquista, fue una invasión. Y pues el gobierno de México le llama invasión, sin embargo España ellos le llaman colonización. Y pues a mí en lo personal esto me muestra que algunos países, incluido México, nos quieren tener como colonizados y conquistados, que al final es esclavitud. Y en base a esto, ¿verdad?, los latinos, ¿verdad?, se habla de que los latinos, los países latinoamericanos, tenemos que tratar con una mentalidad de esclavitud que ha estado arraigada por siglos, ¿verdad? Usted sabe un poco de historia. España, los españoles llegaron a México en el siglo XV, o sea, en 1492, Cristóbal Colón, ¿verdad?, descubrió América, y en el 1500 los españoles llegaron a México y pues ahí, ¿verdad?, empezó la conquista. México fue una provincia española, la Nueva España se le llamaba. Y entonces, por mucho tiempo, ¿verdad?, se ha dicho que los latinos tenemos una mentalidad de esclavitud. Entonces, de acuerdo a esto, yo quiero predicar este mensaje, al cual he titulado Cambiando la mentalidad de esclavos, mis hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios, esto es muy real. Así es que abra su Biblia ahí en Números 11, si ya la tiene. Vamos a leer del 1 al 6, por favor. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Dice de esta manera, de versículos 1 al 6. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más, venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra. Úngela, Señor, unge mis labios, mi corazón, y que el oído de tu pueblo esté atento, Dios, y podamos, Señor, cambiar nuestra mentalidad, Dios, de una mentalidad a una mentalidad libre, en el nombre de Cristo. Te lo pido todo esto. Amén. Cambiando la mentalidad de esclavos. Está haciendo mucha interferencia. Ok, quiero hablar en primer lugar de la esclavitud del pecado esta noche. Usted y yo sabemos, ¿verdad?, que el pecado esclaviza, ¿verdad? Usted como cristiano sabe y entiende perfectamente que el pecado, hermanos, es símbolo de esclavitud. La Biblia describe el pecado como algo que esclaviza, como una identidad espiritual que ata al hombre, que lo encadena, que lo va destruyendo poco a poco. Y está comprobado que el pecado, cualesquiera que sea, se convierte en una atadura
que esclaviza física, espiritual y mentalmente a las personas. El pecado produce cargas tan fuertes que es difícil librarse de ellas, de tal manera que la persona lo acepta y lo convierte en su aliado. Entonces, cuando hablamos de pecado, de la esclavitud del pecado, estamos hablando de algo muy real, gloria a Dios, esta noche. Algunos sinónimos de pecado son falta, culpa, yerro, defecto, mancha, desliz, infracción, transgresión, maldad, vicio, imperfección, flaqueza, perversidad, vileza. Son algunos de los sinónimos, ¿verdad?, que ejemplifican al pecado esta noche. Entonces, cuando hablamos de la esclavitud del pecado, estamos hablando, ¿verdad?, de algo que está en el ser humano, que está, ¿verdad?, en las personas, en todo el mundo. No hay quien diga, yo no tengo pecado, porque realmente, ¿verdad?, todo el mundo puede estar esclavo a algún tipo de pecado. Y más, si alguien vive sin Dios, es un esclavo del pecado. Así lo dice la Escritura. Vamos a leer ahí en San Juan, capítulo 8, versículo 34, por favor, de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Declara Él estas palabras. San Juan 8, 34. Dice de esta manera: Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí está hablando de una esclavitud del Señor. Aquel que hace pecado, dice, aquel que practica el pecado, esclavo del pecado. Entonces, hay una esclavitud ahí. Hay algo espiritual que esclaviza. El apóstol Pablo también escribe acerca de esto en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 14, Romanos 7, 14. Dice de esta manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aleluya. Vendido al pecado. También en Romanos 6, un poquito atrás, Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, aquí está hablando Pablo. Hay dos tipos de esclavitud. Una que es la esclavitud del pecado. Si te sometes, dice, al pecado, entonces eres esclavo del pecado. Pero también la justicia, dice. O sea, puedes ser siervo de la justicia, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se somete al pecado, es para muerte. Cuando alguien se somete a la obediencia a Dios, es para vida. Gloria a Dios. Ahí mismo, Romanos 6, versículo 20, dice: porque cuando eras esclavo del pecado, cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, hay muchos textos de la Biblia que nos muestran la realidad de la esclavitud del pecado. Ahora, el pecado no solo esclaviza físicamente a las personas, sino más que nada la esclavitud del pecado es espiritual y emocional. Y ese tipo de esclavitud es más destructiva, ¿verdad?, que la esclavitud física. Porque escúcheme bien, hay personas que pueden estar libres, ¿verdad?, personas libres físicamente, pero estar esclavizados en su mente, estar esclavizados en sus sentimientos, esclavizados alguna emoción tóxica, como le llaman, alguna emoción que mata. Y eso es destructivo esta noche. ¿Cuántos están aquí esta noche? ¿Verdad? Entonces, hay cadenas muy fuertes, cadenas espirituales muy fuertes, muchas veces en la mente de muchas personas. Por ejemplo, se habla de un experimento que se hizo o que se hace con los elefantes. Cuando el elefante bebé, el elefante recién nacido, lo que hacen en los circos, o lo que hacían, aunque ya no lo hacen, lo hacían, dice que cuando nacía un elefante, ellos inmediatamente lo que hacían es que al elefante lo ataban de una pata, una cadena, lo ataban a una estaca que encajaban en la tierra. Entonces, el elefantito bebé empezaba a forcejear para zafarse. Entonces, lo que hacía es que el elefantito empezaba a luchar y luchar para tratar de liberarse de esa cadena o estaca, pero no podía. Lo intentaba todos los días, una y otra vez,
pero no lo lograba. Y así estaba hasta que el elefante de bebé se daba por vencido y dejaba de luchar. Llegaba un momento que ya se convencía de que era imposible zafarse de esa cadena a esa estaca, porque era un bebé. Pero escúcheme bien, entonces aquí el punto aquí es que el elefante, ¿verdad? Pasaban los años y ese elefante todos los días lo encadenaban, o estaba encadenado ahí. El elefante empezaba a crecer, pasaban los años, ahora ya era un elefante adulto, ¿verdad? No sé, 4 toneladas, 4,000 kilos, 5,000 kilos, 5 toneladas. Los elefantes son los animales más pesados en esos tiempos. Pero el elefante seguía atado a una cadena a su pata, a una estaca encajada en la tierra. Gloria a Dios. Ahí está el elefante. A estas alturas, esa estaca es algo muy pequeño para la fuerza de ese elefante, ¿verdad? Esa cadena era algo muy pequeño. Sin embargo, aquí el asunto es que el elefante él estaba convencido de que no podía zafarse. Y como cuando él era pequeño no se pudo zafar, él ya no luchaba. Porque ahí el problema de él ya no estaba en su fuerza, sino en su mente. O sea, él estaba ya mentalmente ya convencido de que no podía zafarse, aunque sí podía, ¿verdad? Un elefante puede tumbar una barda como si nada, puede mover un tráiler, pero en su mente ya estaba convencido que era imposible librarse de aquella cadena. Físicamente tiene la fuerza, pero mentalmente está encadenado. Y esa es la esclavitud del pecado, iglesia. ¿Cuántos lo entienden en esta noche? Eso es lo que produce el pecado en los seres humanos. O sea, mentalmente el pecado neutraliza, aprisiona a los seres humanos en la mente. Por eso dicen es que no puedo, porque mentalmente ya son esclavos en su mente. Así que vamos a seguir adelante esta noche y quiero ir a mi segundo punto. En este segundo punto yo quiero hablar de Moisés y le he titulado Moisés, el esclavo que se convirtió en líder y gobernante. Porque en este punto quiero que examinemos por unos momentos la vida de Moisés. Porque escúchame bien, Moisés es un ejemplo de un esclavo que fue Dios mismo el que le cambió su mentalidad. Porque él era un esclavo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Para empezar, Dios ya tenía destinado que Moisés sería el líder del pueblo de Israel. Pero para eso Moisés no podría gobernar siendo un esclavo. Así que Dios planeó y lo llevó al palacio del faraón, ¿verdad? Donde desde siendo un bebé, la Biblia dice que fue adoptado por la hija del faraón. Prácticamente Moisés vivió en el palacio del faraón. Fue educado, fue creado, no como un hebreo, sino como un egipcio. No como un esclavo, sino como un príncipe. Vamos a leer 2 escrituras. Hechos, capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, 22 dice estas palabras. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Vemos aquí que Moisés fue enseñado, dice, porque él fue criado en el palacio del faraón, fue criado como príncipe, no como esclavo, porque Dios ya tenía un plan. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 24, encontramos las siguientes palabras. Hebreos 11, 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, toda su niñez, su infancia, su niñez, su adolescencia, Moisés vivió en el palacio del faraón. Él era hebreo. Él sabía que él era parte de los hebreos, eran sus hermanos. Sin embargo, Dios tenía un plan para Moisés. Por eso es que Dios lo llevó a vivir así, porque la única manera, ¿verdad?, de sacar a Israel de la esclavitud era que Dios cambiara la mentalidad de Moisés. Entonces Dios planeó la liberación de su pueblo por medio de Moisés, pero Dios sabía que alguien con una mentalidad de esclavo no podría hacer ese trabajo. Por esta razón
Dios llevó a Moisés al palacio del faraón, ¿verdad? Donde tenía que cambiarle su mentalidad. Y este es algo muy importante, hermanos. Muchas veces venimos arrastrando una mentalidad de esclavitud, aún estando en la iglesia. Aún cristianos de años siguen arrastrando una mentalidad de esclavitud, de inferioridad. Y tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que cambiar esa manera, porque Dios tiene cosas grandes para sus hijos. Pero muchas veces el problema de los hijos de Dios está en la mente. Gloria a Dios. Así es que, si usted quiere prosperar en su vida, tener un futuro lleno de grandes bendiciones y satisfacciones, usted tiene que cambiar su mentalidad. Es interesante la vida de Moisés, porque después de vivir en el palacio del faraón, Dios lo llevó al desierto. 40 años estuvo en el desierto. O sea, Dios primero cambió su mentalidad. Y ya Moisés tenía una mentalidad de príncipe, tenía una mentalidad de que él podía lograr cosas grandes. Entonces Dios de ahí lo lleva al desierto 40 años, y en esos 40 años Dios lo prepara ya en lo espiritual para el gran trabajo que haría en el futuro: liderar una congregación de unos 3 millones de personas. Imagínense. Yo creo que no era un trabajo fácil. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios tuvo que hacer ese proceso en Moisés, porque solamente así podía Moisés dirigir, sacarlos y guiarlos por el desierto durante 40 años. Él no podía tener una mente de esclavitud, una mentalidad de esclavo. Él no hubiera podido con el trabajo. Pero Dios le cambió su mentalidad en esta noche. Vemos a Moisés pastoreando a toda esa gente y llevándolos por el desierto durante 40 años, porque Dios sabía que solo Moisés podía con ese paquete. Y es interesante, ¿verdad?, esta enseñanza para la iglesia, para el cristiano hoy en día, para el pueblo de Dios, porque desgraciadamente, ¿verdad?, muchas veces venimos arrastrando esa mentalidad. Yo, amén, a veces nos hemos puesto a platicar en la casa, y a veces yo le platico a mi hijo, a Esteban, que nosotros vivimos en pobreza muy extrema en mi casa cuando éramos niños. Pobreza extrema. ¿Por qué? Porque éramos pobres, y la mayoría, ¿verdad?, la mayoría fuimos pobres. Yo sé que usted también fue pobre, porque si usted no fuera pobre no estaría aquí. Quizás usted estaría, no sé, de diputada, de diputado, tuviera una empresa millonaria. Entonces yo le platico, ¿verdad? Estábamos platicando la otra vez, estábamos ahí en la casa, y yo le estaba platicando que nosotros vivimos en una pobreza extrema, ¿verdad? Y donde mis hermanas, yo soy el cuarto, ¿verdad?, la familia, y yo recuerdo que dormíamos, yo dormía con mis hermanas, dormíamos todos así, ¿verdad? Inclusive ya yo tenía como unos 10 años, ¿verdad? Y yo dormía con mis hermanas. ¿Por qué? Porque dormíamos en un colchón todo viejo ahí. La casa era de lámina, esa lámina negra, un cuarto solamente. La cocina era una hornilla, ¿verdad? No había piso, era tierra. Ni siquiera teníamos piso de cemento. Llegó el huracán, yo tenía 2 años, me acuerdo, 2 años y medio, cuando pegó el huracán Olivia, el ciclón Olivia en Mazatlán, y se llevó todo a la intemperie ahí, todos mojados, todo se mojó, el colchón, las cobijas ahí, pero era una pobreza extrema. Entonces de ahí venimos, hermanos, venimos de una mentalidad así. Pero en Cristo Jesús tenemos que cambiar esa mentalidad, porque la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos habla de que la voluntad de Dios es que seamos bendecidos, porque muchas veces se confunde, ¿verdad? Se confunde, y muchos piensan que ser cristiano es ser pobre. No, ser cristiano es estar bendecidos esta noche. Por eso quiero ir a mi tercer punto: cambiando la mentalidad de esclavos. En nuestro texto, leí este texto, ¿verdad?, porque parece como que no va, pero escúcheme bien. Lo leí porque tiene algo ahí
muy interesante. Números 11, vamos a leer del versículo 4 al 6 solamente. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comemos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Escúcheme bien, los israelitas tenían un gran problema mental. Ellos ya habían sido liberados de la esclavitud. Físicamente eran libres, pero mentalmente ellos seguían atados a la esclavitud de Egipto. ¿Cuánto lo entienden esta noche? O sea, ellos añoraban el pasado de lo que comían en Egipto siendo esclavos, porque para ellos era gratis, entre comillas. Era gratis, pero no era gratis porque eran esclavos. O sea, no les cobraban la comida, todo, ¿verdad? Donde dormían, pero los azotes, las torturas de los capataces que los hacían trabajar horas y horas como esclavos. Pero ellos están diciendo: nos acordamos de que era gratis en Egipto. Fíjense, la mentalidad de ellos no les cambió. Por eso es que toda esa generación murió en el desierto. Resulta que los que entraron a la tierra prometida fueron sus hijos, sus nietos, los que no salieron de Egipto. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Fue Josué el sucesor de Moisés. Entonces es como el que sale libre de la cárcel después de 20 años de estar encerrado y desea volver a la cárcel porque allá adentro todo era gratis. Es una mentalidad de esclavo que se tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Tengo un primo, ¿verdad?, en Mazatlán, que a mí me da tristeza verlo porque, ¿verdad?, pues crecimos juntos, ¿verdad? Mi tía vivía ahí enseguida de la casa, la casa enseguida es de mi tía. Y así es que mi primo y yo, desde niños juntos, y sus hermanas, mis primas, ellos se fueron a Estados Unidos, ¿verdad? Como en el 88, 89, se fueron a Estados Unidos y allá se quedaron a vivir mi tía, mis primas, allá hicieron vida. Él se fue también, mi primo, pero él, lo que yo he visto siempre en él es que él siempre tiene una mentalidad así de derrota, de esclavitud. Sus hermanas han prosperado, sus hermanas están bien acomodadas, ¿verdad? Mis primas, dos hermanas de él, tienen departamentos ahí en Mazatlán, aparte tienen casa allá en California donde ellas viven, ¿verdad? O sea, están bien económicamente, pero él ha estado en la misma situación, porque es su mentalidad, nunca ha cambiado su mentalidad. Entonces, cuando alguien no cambia su mentalidad de esclavo, va a ser esclavo toda la vida. Y toda la vida, ¿verdad?, va a batallar, ¿verdad? Una mentalidad de pobreza, una mentalidad de escasez. Escúchame bien, una mentalidad de esclavos es un obstáculo para salir adelante. Es un obstáculo para prosperar. Es un obstáculo para obtener un puesto alto en una empresa. Es un obstáculo para estudiar una carrera y superarse. Se tiene que romper esa mentalidad. Cuando Moisés mandó a los espías a reconocer la tierra prometida, la Biblia dice que 10 de ellos se bloquearon mentalmente porque dijeron: no podremos contra ellos porque son más fuertes que nosotros, ¿verdad? No podremos, acuérdate que nosotros fuimos esclavos, están diciendo. Eso es lo que le están diciendo a Moisés. Nosotros somos como langostas delante de ellos. Ellos son gigantes. Vamos a leerlo allí en el libro de Números, capítulo 13. Hay un capítulo adelante del texto. Números 13, versículos 31 al 33. Dice: mas los varones que subieron con él, dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Como diciendo que nosotros fuimos esclavos. Hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Una mentalidad de esclavos todavía. Ellos no podían superar, hermanos, que habían sido esclavos. Ellos decían: es que fuimos esclavos, no podemos.
Y así hay muchos cristianos. Es que yo fui un esclavo del pecado y pues ya es ganancia que esté en la iglesia. No, hermano, Dios nos ha llamado a cosas grandes. Dios nos ha llamado a conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a lograr cosas grandes, pero tenemos que tratar con esa mentalidad de esclavos, gloria a Dios. Ya no somos esclavos, ahora somos libres, gloria a Dios. Y esa es la buena noticia, que servimos a un Dios que nos puede ayudar a cambiar esa mentalidad. Tenemos que vivir como libres, tenemos que vivir como ganadores. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que vivir como reyes, tenemos que vivir como vencedores, tenemos que vivir como conquistadores y no como conquistados. Tenemos que vivir como una nación libre y soberana y no como una colonia. Eso es lo que decía López Obrador. O sea, es una verdad lo que él decía y lo que dice también nuestra presidenta. Aleluya. Romanos 8:37, vamos a leer ahí Romanos 8:37. Vean conmigo. ¿Cómo estás? Ok, Romanos 8 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Entonces, Dios nos ha llamado a ser vencedores. Dios nos ha llamado a ser conquistadores. Veamos el siguiente texto en Mateo, capítulo 11, versículo 12, por favor. Mateo 11, 22. No, versículo 12. Mateo 11, 12. Escuchen las palabras de Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos, en otra palabra, Jesús está diciendo, el reino de los cielos sufre violencia, pero los que rompen con esa mentalidad de esclavos son los que van a conquistar el reino de los cielos. Son los que arrebatan el reino de los cielos. Los que dejan, los que dicen, ahora soy un hijo de Dios, ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del pecado, ya no soy un esclavo del diablo, ahora soy un hijo de Dios, dice el Señor, ellos son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de esclavitud, iglesia. Vaya por las cosas grandes que Dios tiene para usted. No se limite, no se descalifique como los 10 espías que se autodescalificaron. Ellos mismos dijeron, Moisés, nosotros no podremos contra esos gigantes. Y Dios le dijo a Moisés, así como ellos declararon, así va a suceder, conforme a vuestras palabras. Y déjeme decirle, eso es muy importante, lo que declaremos conforme a nuestras palabras, al final eso viene sucediendo, porque nuestras palabras, mis hermanos, tienen espíritu, tienen vida. Entonces, declare usted que usted puede lograr cosas grandes para Dios. Declare que usted va a servir a Dios y usted, amén, va a ser una bendición para Dios y Dios le va a usar para ganar almas. Declare que usted va a lograr cosas grandes, que usted, amén, puede lograr, amén, tener un buen trabajo, ¿verdad? Que usted puede, amén, ser prosperado, ser prosperada. Porque Dios nos ha llamado a cosas grandes en esta noche. Aleluya. Yo voy por cosas grandes que Dios tiene para mi vida. Con todo, yo voy por cosas grandes, mis hermanos. Eso le hemos nosotros también transmitido a nuestros hijos. Tienen que ir por cosas grandes, porque Dios nos ha llamado a cosas grandes. El Señor nos ha sacado de la esclavitud para ser libres, para conquistar, para ganar, para vencer. Dios nos ha llamado para ello. No podemos decir, me acuerdo cuando en Egipto de todas esas cosas. No, tenemos que romper esa mentalidad. Estos israelitas decían, en Egipto, los pepinos, los pescados, la carne, oh, qué a gusto. No, eso lo descalificó, hermanos. Eso lo sacó del plan que Dios tenía para ellos. Eso no los dejó entrar a la tierra prometida. Y no entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren entrar a la tierra prometida? Tenemos que cambiar la mentalidad de esclavos. Que Dios nos ayude esta noche. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, 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 Cristo. Gracias, Señor. Amén. Quiero que incline su rostro por un momento, cierre sus ojos. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado.
Aleluya. Cambiando la mentalidad de esclavos. Esto es algo tremendo, gloria a Dios. Amén. A mí me gusta escuchar muchas predicaciones. Todos los días escucho. En la casa, cuando voy manejando al trabajo, en el trabajo, escucho. Aparte de alabanza, también escucho predicaciones. Y escucho este tipo de predicaciones porque eso es lo que nos mantiene. Así es que hay muchos cristianos que están en la iglesia, pero todavía tienen una mentalidad de esclavos. Esa mentalidad de esclavos no los deja avanzar. Esa mentalidad no los deja. Entonces, hermanos, quiero decirle, iglesia, usted tiene que cambiar su mentalidad de esclavitud. Cambie su mentalidad. Dios tiene cosas grandes. Dios le ha llamado, nos ha llamado a vivir como libres, como ganadores, como reyes, como vencedores, como conquistadores. Aleluya. Como una nación libre y soberana. México, ¿verdad? La cultura mexicana siempre ha sido esa, ¿verdad? De que nos sentimos inferiores muchas veces delante de los europeos, delante de los norteamericanos, nos sentimos inferiores, porque esa es la cultura que venimos arrastrando, y aún siendo cristianos. Entonces tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar la mentalidad, ¿verdad?, de esclavitud. Fuimos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo. Fuimos esclavos como nación, fuimos una colonia de España, pero hace muchos años, 200 años, fuimos independientes, hablando, ¿verdad?, de la patria. Somos una nación soberana, libre y soberana. Así es que, como cristianos, pues con más razón, como cristianos, mis hermanos, Cristo Jesús nos liberó del pecado, nos perdonó, pero nos ha dado también la promesa de que podemos lograr cosas grandes en Dios. Así es que en esta noche, gloria a Dios,